Hola, en el día de hoy quiero traer un tema que es de importancia no solamente a los usuarios de Windows, sino también a los usuarios de Linux y en particular a la comunidad open source. Quiero hablar acerca de WSL, Windows Subsystem for Linux. Eh, la inquietud para realizar este video es porque hace 3 semanas, hoy estamos en noviembre 3 del 2020. Hace 3 semanas un estudiante en clase me preguntó, profesor, ¿cómo está implementado WSL? Eh, pues la verdad yo en el momento no tenía ni idea, sabía lo que era WSL, sabía que era una herramienta que le permite a los usuarios de Windows mantenerse en Windows pero disfrutar de un entorno Linux, hacer casi todo lo que se puede hacer en un entorno Linux desde un sistema Windows. La verdad yo no sabía qué responderle y entonces pues nada, yo opté por hacer una investigación, leerme unos papers, ver videos y pues al resultado de esa investigación un poco soft, un poco liviana, es el video que les voy a mostrar a continuación. Quiero decirles qué es WSL y digamos cuál ha sido la evolución de ese proyecto hasta el estado actual y cuáles son mis ideas respecto a lo que puede traer ese proyecto para la comunidad tanto de Windows como para la comunidad de Linux. Así que, pues nada, hablemos un poco acerca de lo que es WSL. WSL significa Windows Subsystem for Linux. La idea de este proyecto es permitir a los usuarios de Windows tener acceso a un sistema Linux sin tener que, digamos, salirse de un ambiente de trabajo Windows para poder hacer uso de las herramientas que se usan regularmente dentro de un sistema Linux. Herramientas de desarrollo, herramientas de monitoreo, herramientas de virtualización. Entonces, el foco de este proyecto es permitir a los usuarios de Windows poder desarrollar, poder interactuar con estas herramientas que ofrece el universo Linux. Como lo acabo de mencionar, WSL quiere decir Windows Subsystem for Linux. Ese proyecto pues tiene varios años ya de desarrollo. Comienza a ser despachado en el año 2017 en el sistema Windows 10 y detrás de ese sistema está el proyecto Drawbridge. El proyecto Drawbridge lo que busca es proveer los servicios mínimos que se debe ofrecer a una aplicación para que pueda ser ejecutada dentro del ambiente de Windows. Entonces, en esta idea, hay una aplicación que requiere correr en un sistema Windows y lo que ellos quieren resolver es qué necesita esa aplicación para poder correr en un ambiente Windows. Esa aplicación puede ser de Windows o puede ser de otra plataforma, pero la pregunta es qué se requiere como mínimo para que esa aplicación corra en el entorno de Windows. Inicialmente se pensó esta herramienta, este proyecto estaba trabajando para la plataforma Windows 7. Como les acabo de decir, la idea de este proyecto es tratar de brindar los elementos mínimos que cualquier aplicación requiere para poder correr en el entorno de Windows. A esto le conocen como sandboxing o cajita de arena. Es como vamos a poner dentro de una cajita de arena un proceso y este proceso solamente puede interactuar y hacer cosas dentro de esa cajita de arena. Es decir, no se puede mover de ahí y pues digamos que la ventaja de tener este modelo en la cabeza para los procesos es que no pueden afectar lo que ellos hagan dentro de esa cajita de arena por fuera de la cajita de arena. Digamos que también tenía como idea de poder tener ese entorno encapsulado para un proceso, el apoyar la migración a procesos que se ejecutan en ambientes distribuidos. Digamos que algo que leí en un paper es que ellos buscan que, por ejemplo, alguien está en su empresa trabajando en su entorno Windows, comienza a correr una tarea, ya es la hora de irse para su hogar y resulta que la tarea no terminó. En lugar de dejar la tarea ahí ejecutándose en los equipos de la empresa, la idea sería poder coger el estado de esa tarea y llevarlo a su dispositivo móvil que es basado en Windows. Es decir, migrar el proceso del equipo de la oficina a su teléfono móvil y continuar la ejecución ahí. Cuando esta persona llega a su hogar, esa tarea que está corriendo en su teléfono móvil se desplaza o se migra
hacia el equipo de cómputo que esta persona tiene en su hogar. De esta manera la tarea nunca deja de ejecutarse y por el contrario puede terminar en el hogar y el usuario retomar y observar qué es lo que sucede con la tarea que lanzó desde su sitio de trabajo. Ellos buscan, la gente de Windows, proponer una alternativa que sea novedosa respecto a los esquemas de virtualización que ya existen actualmente. El proyecto Drawbridge, como les acabo de mencionar, que es el proyecto que está detrás de WSL, propone un esquema de virtualización liviana. La idea inicial del proyecto Drawbridge es brindar una librería sobre la cual los procesos que están en esas cajitas de arena acceden a los servicios que ofrece el sistema operativo de Windows. Para ello, lo que hace el proyecto Drawbridge es empezar a extender la cantidad de procesos que se pueden ejecutar dentro de un ambiente de Windows. Definen al menos dos, minimal y pico, y este último es un proceso minimal que tiene la capacidad de gestionar a nivel de usuario lo que generalmente ejecuta o requiere un proceso: acceder a memoria, gestionar los hilos de ejecución, definir cuál es la política de planificación de ejecución de estos hilos de ejecución, acceder a archivos, acceder a conexiones de red, etc. Entonces se extiende el número de procesos que se pueden ejecutar dentro de un sistema Windows, de manera que esos nuevos procesos puedan ser de otra plataforma. En esta gráfica podemos observar cuál era la idea que estaba detrás de ese WSL inicial, donde había una librería en la cual se podía consumir servicios que ofrecía el sistema operativo, pero desde otro tipo de proceso que podía ser externo o con características diferentes a los de un sistema Windows. En esta gráfica podemos observar que hay unos rectángulos que están en un gris claro y hay otros que están en un gris oscuro. Los que están en gris claro son los procesos de Windows 32, los que digamos se conocen regularmente dentro de un sistema Windows, y los que son en gris oscuro son procesos pico, es decir, los nuevos procesos o los nuevos tipos de procesos que ofrecía el proyecto Drawbridge. La idea entonces es que el usuario lanzaba el comando WSL y ese comando WSL es con el cual interactúa el usuario de Windows para poder enviar comandos tipo Linux y que el sistema en Windows los pudiera procesar. ¿Cómo sucedía eso? Pues asociado al WSL existía este proceso, el LXSS Session Manager Service. Este manejador de servicios es muy particular porque él trataba de acceder a los servicios que un usuario de Linux generalmente ejecuta, pero los tenía que transformar en llamadas al sistema que pudiera entender Windows. De la misma manera, cuando habían ciertas llamadas al sistema que él no las podía gestionar y entonces tenía que utilizar una llamada especial del sistema en Unix que se llama el IOCTL, que es como control de dispositivos de entrada y salida. Cuando no hay una llamada al sistema que la pueda gestionar de manera equivalente el sistema Windows, entonces se tenía que recurrir a esta llamada que era más primitiva, pero que me permitía simular o emular lo que ofrecía el sistema Linux en un entorno Windows. Ahora, este manager se comunicaba con el init y este init era un proceso tipo pico que se lanzaba por cada instancia de distribución de Linux que corrieras. Recuerda que en Linux tú tienes distribuciones como la de Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Arch, etc. Y entonces por cada instancia que lanzas en el contexto de Windows se levanta un init. Este init tiene asociado también un bin bash. Recordemos que el bin bash es el intérprete de comandos más popular dentro de la comunidad de Linux. Entonces lo que sucedía en todo este contexto es que el usuario interactuaba con WSL, pero al final un proceso de Linux era el encargado de llevar a cabo las tareas que ese usuario de Windows enviaba a través de todos estos servicios. ¿Cómo está implementado WSL? WSL en su primera versión era una librería, ¿ya? Entonces lo que se había desarrollado por parte de la gente del proyecto Drawbridge que pertenecía o que pertenece a Microsoft, ellos desarrollan un módulo de software que se encarga de interactuar con las aplicaciones de Linux
y cada petición que hace una aplicación, una distribución de Linux que quiere ejecutar alguna llamada al sistema, se la comunica a esta librería WSL. Esta librería se comunica entonces con el kernel de Windows, que es un kernel basado en Windows NT, y él se encarga de recibir esa petición, devolver la respuesta, y la librería entonces se encarga de devolver esa respuesta enviada por el kernel de Windows NT, pero en una forma que entiende el sistema que hizo la petición, un proceso Linux. Esto tiene, digamos, muchas dificultades. Una de ellas es que es muy difícil asociar a veces las llamadas al sistema de Windows con las de Linux. Es decir, la forma como están implementados los sistemas operativos son muy diferentes. Filosóficamente, en cuanto al diseño de las llamadas al sistema, son diferentes, y muchas veces para los desarrolladores era casi que imposible encontrar una llamada al sistema de Linux equivalente en Windows y viceversa. Entonces, para ellos se volvía muy complicado poder brindar toda la funcionalidad de Linux en Windows. Asimismo, ustedes saben que Linux tiene una tiene una comunidad que tiene una actividad muy alta de desarrollo, y este esquema en el cual había una librería les implicaba a los desarrolladores del proyecto WSL que cada vez que hubiera una modificación de una llamada al sistema en el kernel de Linux tenían que desarrollar una llamada al sistema equivalente en el sistema Windows NT. El problema que podemos encontrar en este entorno en el cual yo tengo que buscar una llamada al sistema Linux nueva que se parezca a una del kernel de Windows es que muchas veces les podía tomar mucho tiempo en poder encontrar esa equivalencia entre la nueva llamada al sistema y lo que existía en el sistema Windows. Entonces era un desgaste muy alto para ellos, además porque podía ser frustrante para los usuarios de la plataforma de WSL el darse cuenta que salía una funcionalidad nueva en el kernel de Linux y todavía no estaba disponible en el entorno WSL. Entonces, ese enfoque de poner una librería como la implementación de WSL se piensa y se desecha. ¿Cómo entonces nos podemos sobreponer a esos problemas que presentaba el diseño de una librería como la implementación de WSL? Bien, la gente de Microsoft entonces piensa, ok, busquemos un mecanismo de virtualización. La virtualización tradicional nos ofrece ambientes aislados de computación. El grave problema que encontramos con esta virtualización tradicional es que el tiempo de ejecución de una máquina virtual es lenta. Muchas veces se requiere mucha memoria para poder ejecutar esta máquina virtual, particularmente porque estas máquinas virtuales requerían levantar un sistema operativo dentro de esa máquina virtual para poder ejecutar los procesos. Y la otra es que necesitaba uno gestionar esas máquinas virtuales, es decir, tenía uno que preparar la máquina virtual, instalarle el sistema operativo y luego poder ejecutar las aplicaciones. Lo que se hace entonces es pensarse en otro tipo de virtualización, una virtualización más liviana. Es una virtualización que está integrada o altamente integrada con el sistema operativo Windows. El tiempo de buteo o de arranque de estas máquinas virtuales es menor a un segundo. Consume muy poca memoria porque en últimas están viendo el entorno de Linux como un proceso más que corre dentro del sistema Windows. Y otra característica es que esta virtualización solamente se activaría cuando se requieren ejecutar procesos de Windows, de Linux, perdón. Entonces, si uno quisiera ver la diferencia que hay entre el uno y el otro, donde antes era una librería, ahora lo que tenemos es una máquina virtual utilitaria muy liviana. Esta máquina virtual está corriendo sobre la herramienta de virtualización Hyper-V de Microsoft. Se crea una máquina virtual utilizando el kernel compilado de los fuentes de los sistemas, de los repositorios de Linux, y se crea una máquina virtual con ese kernel de los repositorios originales de Linux, pero que esté afinado para correr de manera apropiada dentro de un ambiente Windows. Para poder acceder a los archivos
en ambas direcciones, lo que se ha implementado dentro del WSL es el 9P Protocol Server. Este servidor es el que va a permitir que procesos de Windows accedan a los archivos que están en la máquina virtual de Linux y asimismo desde esa máquina virtual de Linux accediendo a este protocolo, a este servidor 9P Protocol que corre en Windows, puede esa máquina virtual acceder a los archivos de Linux. Entonces, de esta manera se ha logrado que se integre altamente un sistema Linux con un sistema Windows. No solamente porque ahora se tiene de manera nativa la ejecución de una máquina virtual muy liviana tipo Linux en un ambiente Windows, sino que a través del 9P Protocol Server se puede acceder en ambos ambientes a los archivos que se manejan en ellos respectivamente. Puedo decir entonces que el WSL es un esquema de virtualización liviano, no es contenedores, es una tecnología particular de Microsoft. Inicialmente WSL se implementa como una librería, pero dado las dificultades que tenía esta librería, se optó por hacer un esquema de virtualización liviano. Algo que es interesante es que el WSL abre la posibilidad que desarrolladores de Windows construyan aplicaciones para Linux. Es decir, es posible que hayan más desarrolladores interesados de la comunidad Windows en desarrollar en ambientes Linux. De hecho, uno lo encuentra mucho en las conferencias donde hay mucha gente que trabaja con Mac, pero desarrolla para las plataformas Linux. Pienso que también va a haber más vulnerabilidades disponibles para los ambientes Windows, porque ahora Windows no solamente va a correr los procesos que nativamente se corren en esta plataforma, sino que también vamos a tener la posibilidad de correr procesos de Linux en los ambientes Windows. Si bien es cierto, ellos proponen este esquema de sandboxing o cajita de arena, la realidad es que los hackers pues siempre se dan las mañas para poder sobreponerse a las restricciones de seguridad que ofrecen los sistemas. Entonces, creo que el proyecto WSL es muy interesante para el ecosistema de Windows y de Linux. Creo que es la posibilidad de que desarrolladores de ambos mundos puedan integrarse y puedan participar de forma más activa para el crecimiento de ambas plataformas.